Muy bien, jóvenes, como se dijo en la última sesión, si nos quedaba algún contenido de las láminas por no revisar, nos quedaba pendiente algún contenido, yo iba a hacer un video de estas características para efectos de eh, que quedara todo completo y ustedes pudieran revisar. Básicamente lo que hemos estado haciendo durante esta semana es revisar una diapositiva consistente en 15 láminas. En estas 15 láminas yo les señalaba ahí una enunciación de temas, ¿ya? Que de una u otra forma valen por un temario, básicamente, para la primera prueba del ramo que mide los contenidos del. En ese sentido, es su principal guía para efectos del estudio. Asimismo, en las sesiones grabadas, que junto con esta van a alcanzar a ser 3, van a ser tratados estos temas. Y de esa forma, ustedes cuentan con estas 3 grabaciones para efectos de realizar su estudio. Este es el centro, este es el tronco, y de aquí sale la prueba, básicamente. Ya está diseñada, faltan los vistos buenos de parte del equipo de gestión de la carrera, y todo, ¿cierto? Fue hecho pensado en lo que hemos estado tratando en estas 3 sesiones, en las 2 sesiones más esta, ¿cierto? Así que tienen este punto de partida, punto inicial, ¿cierto? Para efectos de realizar su estudio de forma bastante completa. Por supuesto, la invitación es a complementar su estudio con las demás fuentes que se encuentran disponibles en la página del ramo en Canvas, que quedan absolutamente invitados, tanto en las demás sesiones que se encuentran actualmente subidas en la página, como, perdón, como estos 3 videos. Además, por cierto, los apuntes que quedaron a disposición. Em, Así las cosas, entonces, ¿en qué punto quedamos? Quedamos finalmente en, em, estábamos hablando sobre el dominio. Hay una parte del, perdón, hay una parte del programa de la asignatura que describe los contenidos mínimos a evaluar en la misma. Y dentro de esos contenidos mínimos, ¿cierto? Aparece el tema de los bienes, pero se hace una mención fundamentalmente a las clasificaciones de los bienes, las cuales a grosso modo revisamos o enunciamos en las láminas anteriores. Sin embargo, yo digo, oh no, si vamos a hablar de la importancia de en la materia, bienes o contratos o lo que sea, ¿cierto? Para efectos de em, la vida comercial, del derecho comercial, pero de la vida comercial en general, bueno, tenemos que hablar del dominio. Y yo al momento del cierre de la sesión, de la última sesión, les decía que en Chile en particular había una especie de sacralización del derecho de propiedad. Y el dominio básicamente es el derecho que se garantiza a través de la garantía del derecho a la propiedad. En nuestra Constitución hay una fuerte garantía del derecho de propiedad que se materializa en distintos derechos. El derecho a la propiedad, a adquirir todo tipo de bienes muebles, inmuebles, corporales, incorporales, etcétera, ¿no? El derecho de propiedad, que es el derecho a usar, gozar, disponer de nuestra propiedad de la forma más amplia posible. Y además algunos complementos como los derechos de la propiedad intelectual. Eh, También se regulan en la Constitución algunos aspectos relativos a límites de este derecho de propiedad, como lo es, por ejemplo, la función social de la misma. Sin embargo, la conclusión que se debe obtener del análisis del estudio de la Constitución en materia de propiedad es que hay una garantía a este derecho particularmente intensa. Pero si vamos y salimos del ámbito constitucional y nos remitimos a la protección del derecho del dominio en el derecho civil, ¿no? Que tiene sus raíces desde mediados del siglo XIX,
nos vamos a encontrar con que, bueno, hay un correlato, es decir, están, están en sintonía. La dimensión en cuanto a las dimensiones y la relevancia del derecho de propiedad o dominio, tanto para la legislación constitucional como para la legislación civil. Evidentemente no podemos hacer un análisis pormenorizado, ni yo soy la persona más indicada tampoco para hacer un análisis pormenorizado del dominio a nivel civil. Sin embargo, ¿cierto? Puedo señalarles desde la perspectiva que nos interesa, desde la relevancia de estas instituciones para el derecho comercial y para el comercio como actividad. Hay ciertas cosas que sí me interesa que ustedes entiendan o que por lo menos les sean mencionadas. Porque, bueno, más adelante vamos a ver, ¿cierto?, que el derecho comercial fundamentalmente regula intercambios. Y una especie de principio general del derecho es que uno no puede entregar más derechos que los que tiene. Entonces, es importante saber qué es exactamente lo que tenemos a la hora de intercambio, sobre todo cuando estos intercambios vienen a precisamente transferencias y transmisiones de propiedad, o al menos de sus atributos. Así entonces, les decía que el derecho de propiedad fundamentalmente garantizaba que las personas pudiesen ejercer el dominio sobre los bienes que les son propios de la forma más amplia posible, ¿cierto? Con las solas limitaciones que la Constitución entrega, fundamentalmente la función social de la propiedad. Pero a nivel civil, a nivel de código civil, se, se aterriza esta idea bajo la idea de la regulación del derecho de dominio. Y ya les decía yo que es un derecho real. No quiero hacer demasiado análisis de lo que significa un derecho real, pero fundamentalmente se trata de los derechos cuando los podemos ejercer sobre las cosas, ¿ya? Entonces, por el hecho de que este derecho lo podemos ejercer sobre una determinada cosa, lo transformamos o lo denominamos derecho real. Pero más allá de eso, ¿cierto?, la definición de dominio, que es la que entrega el Código Civil, nos invita a pensar en este como un derecho real que se tiene sobre una cosa para poder usar, gozar y disponer de ella arbitrariamente incluso. Arbitrariamente quiere decir sin justificación, ¿ya? Es decir, así de amplio. Podemos darle el uso, podemos gozar de ella o podemos disponer de ella de la forma que mejor nos eh, satisfaga en realidad, y sin tener que darle justificaciones a nadie al respecto. Siempre y cuando, ¿cierto?, cuando usemos, gocemos y dispongamos de nuestra cosa, no seamos contrarios a la ley ni vayamos contra los derechos de terceros. Así entonces podemos decir que el dominio está integrado por tres atributos: usar, gozar y disponer. Cuando usamos, le damos a una cosa, ¿cierto?, su uso natural. Si yo les daba el ejemplo, si tenemos una casa y vivimos en ella, bueno, le estamos dando su uso natural, la habitación. Pero si tenemos una casa, ¿cierto?, y la podemos dar en arriendo y las rentas del arrendamiento, que son sus frutos, nos podemos apropiar de ellas, entonces tenemos la facultad del goce. Si además, ¿cierto?, podemos enajenarla, es decir, eh, transferirla, transmitirla, destruirla incluso, entonces tenemos la facultad de disposición. Si podemos hacer las tres, tenemos el derecho de dominio sobre esa cosa. Si respecto de una cosa determinada podemos usar, gozar y disponer de ella, tenemos el derecho de dominio. Si faltan algunas de ellas, no lo tenemos. Entonces, tenemos otro tipo de derecho, pero no va a ser el derecho real de dominio. Así, ¿cierto? Como ejemplo,
La propiedad sin el goce la llamamos nuda propiedad. Y eh, la propiedad sin la disposición la llamamos usufructo. Pero hay otras categorías complementarias. Por ejemplo, podemos tener una cosa en calidad de poseedor. Cuando la tenemos en calidad de poseedor es que tenemos la aprehensión material, o sea, la tenemos materialmente en nuestro poder, pero con ánimo de señor y dueño, dice el código. Es decir, creemos, tenemos la convicción de que lo somos, de que somos dueños y de que podemos usar, gozar y disponer de ello. Esta categoría es súper importante porque si somos poseedores, pero no dueños, ¿no? Desde el momento en que la ley reconoce nuestra posesión, comienza a correr un plazo. En virtud de ese plazo, una vez cumplido, podría darse la situación en que el dueño, que no es poseedor, pierda su derecho a reclamarla. Y nosotros, en consecuencia, poseedores no dueños, adquiriríamos el derecho de propiedad sobre ella. A ello le llamamos prescripción. Pero además, podemos tener una cosa en otra categoría, en otra dimensión, como meros tenedores. Es decir, tenemos la posesión material, no, perdón, no es la posesión, sino que tenemos esta cosa materialmente en nuestro poder, pero reconocemos el dominio ajeno. Entonces no la tenemos como señor y dueño, con ánimo de señor y dueño. Por eso no tenemos la posesión, por eso tenemos la mera tenencia. La tenemos materialmente, pero reconocemos que hay otro dueño. Y a eso le llamamos mera tenencia. Cuando arrendamos un bien, reconocemos que hay otra persona, el arrendador, que es el dueño de ella. Y por lo tanto, reconocemos dominio ajeno. Si la tenemos en virtud de un contrato de depósito, tenemos materialmente esta cosa, pero sabemos que pertenece a alguien más. Reconocemos dominio ajeno. Por lo tanto, somos meros tenedores de aquello. Como les digo, estas categorías son especialmente relevantes a la hora de hablar de derecho comercial. Pero para poder hablar de derecho comercial tenemos que despejar algunas cuestiones preliminares que escapan al ámbito del derecho. En particular, ¿cierto? Las que se refieren a, bueno, si hablamos de derecho comercial, ¿qué es el comercio? Ahí les coloco que supone el intercambio de bienes y servicios, coma, debiera poner ahí, de productos a consumidor, de productor a consumidor con fines de lucro. Necesariamente el comercio va a suponer el intercambio de bienes y servicios. Por eso es que era tan importante reconocer en qué calidad una persona tiene un bien para su intercambio. De ahí que el derecho de propiedad sea tan relevante para el comercio. Este intercambio se da en un sentido determinado, de productor a consumidor, y se hace con una intención específica, lucrar. El lucro es buscar obtener un beneficio, ¿cierto? Quienes se dedican al comercio van a ser conocidos como comerciantes, pero es importante para efectos de determinar cuando estamos hablando de un fin comercial, ¿cierto? Además de poder visualizar los fines de lucro, ¿cierto? Podemos buscar visualizar que los intercambios ocurran más bien como con fines de intermediación, al menos en alguna parte. En ese sentido, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si yo soy un comerciante y me dedico al comercio,
voy a adquirir bienes, porque los intercambios van a ser lo que voy a realizar. Entonces voy a adquirir bienes, voy a adquirir la propiedad de determinados bienes, pero voy a adquirir esos bienes no para yo usar de ellos, no para mi consumo personal. Yo soy comerciante, entonces adquiero un bien, no para el consumo personal o el de mi familia. Adquiero ese bien para el consumo, pero con miras a producir mayor valor. Voy a usar o gozar de este bien con miras a producir mayor valor. Compro harina para hacer pan, porque tengo una panadería. Entonces, yo consumo la harina, pero con miras a producir pan, a agregarle valor a la harina y vender ese pan, sin lugar a dudas. Pero vendo ese pan y a lo mejor se lo vendo a una persona que tiene un bistró. Entonces, este pan lo ocupa esta persona no para su consumo personal, lo consume, pero para producir los sándwiches que son el producto de su restaurante. Hay una especie de intermediación en esto. Se adquieren bienes y servicios, pero con miras a producir otros bienes y servicios. Finalmente, ¿cierto? Va a haber una persona que va a ser el consumidor final. Esta persona va a adquirir el bien o servicio para efectos de su propio consumo personal o el de su familia. Para esta persona, el consumidor final, el acto no es comercial, él no es comerciante, pero para el productor sí lo va a hacer. Así, tenemos una regla de oro a la hora de determinar qué es lo que va a ser o no comercial. Además, por supuesto, que la regla de los fines de lucro. Y es que se compra para revender, se arrienda para subarrendar, se realizan actos de comercio con miras a adquirir bienes y servicios, pero para agregar mayor valor a ellos y vender o poner a disposición más bien bienes y servicios hacia los consumidores. Ahí es cuando estamos hablando de comercio, ¿cierto? Se persigue una finalidad de lucro, ¿cierto? Obtener un beneficio pecuniario de la actividad comercial, pero en virtud de esa actividad comercial se intercambian bienes y servicios, pero con fines de intermediación, para efectos de producir otros bienes y servicios y ponerlos a disposición del consumidor. Como comerciante soy un intermediario. Si no lo soy, soy entonces el consumidor final. Así, el derecho comercial entonces va a ser un conjunto de normas jurídicas. Siempre agregar el jurídicas al final, ¿cierto? El derecho comercial va a ser un conjunto de normas jurídicas perteneciente a la rama del derecho privado que va a estar a cargo de regular los efectos de las relaciones entre personas que realizan actos de comercio, es decir, entre comerciantes. Y para determinar quiénes son estos fulanos tenemos estos criterios. ¿Cierto? Se persiguen fines de lucro, se realizan actos de intermediación. Sin embargo, más allá de cómo identificamos nosotros estos actos de comercio, ¿cierto? O las personas que son comerciantes, nuestro código de comercio toma otra ruta. No obstante, estos criterios van a estar presentes en esa ruta, pero nos hace la vida relativamente más sencilla, nuestro código de comercio. Me dicen, no, usted no va a tener que estar buscando en abstracto dentro de un caso en concreto estos elementos.
No, yo le voy a decir, dice el Código de Comercio a través de su artículo tercero, cuáles van a ser estos actos de comercio. Sin embargo, estos criterios, fines de lucros y la intermediación, van a estar presentes en estos actos de comercio, señalados por el artículo tercero. Bueno, antes de pasar a esta lámina, volvemos atrás. Respecto a los actos de comercio del artículo tercero. Ya los enuncié un poco, ¿cierto? Les dije comprar para vender. Eso es la compraventa, regulado en el artículo tercero como un acto de comercio. Pero hay una compraventa civil, ¿cierto? La que realizamos todos como consumidores finales. Cuando vamos al bistró de este sujeto que les hablaba hace unos minutos atrás y le compramos un sándwich, pero porque tenemos hambre y queremos comer. Y nos comemos el sándwich. Somos el consumidor final, no adquirimos ese bien no, para efectos de producir otro, sino que para nuestro propio consumo, somos el consumidor final. Esa compraventa entonces va a ser civil. Pero si yo adquiero harina para producir el pan, va a ser una compraventa comercial, porque yo voy a adquirir, comprar para después vender. Si yo compro autos para su venta, eso es comercio. Yo compro autos porque necesito trasladarme del punto A al punto B, eso es civil. La compraventa va a estar regulada fundamentalmente en el Código Civil, respecto a lo que es y sus principales efectos, pero en el Código de Comercio se va a mencionar la compraventa comercial, ¿tanto? Y se le van a agregar ciertas reglas específicas para el caso de tratarse de una compraventa realizada por un comerciante. Del mismo modo, el arriendo para subarrendar también está contemplado dentro del artículo tercero del Código de Comercio. La permuta, que es lo mismo que la compraventa, pero en lugar de precio hay cosas, por decirlo así. Es decir, si en una compraventa hay elementos de la esencia particulares de la compraventa, que son la cosa y el precio, en una permuta hay cosa y cosa nada más, y se produce un intercambio entre cosa y cosa, y eso es la permuta. Es lo mismo que la compraventa, pero sin precio, y el intercambio se produce entre cosas. También puede ser civil o comercial de acuerdo a estos mismos criterios, y está así mencionado en el artículo tercero del Código de Comercio. Luego habrán actos que solamente podrán ser comerciales. Los contratos de transporte solamente podrán, transporte terrestre, el transporte terrestre en los casos que señala el artículo 3, pero va a haber otro contrato de transporte que va a estar rodeado de un elemento importante, y es el contrato de transporte marítimo. Y el elemento ahí relevante que destaca es el mar. Los expertos en derecho comercial dicen que el mar todo lo mercantiliza. Todo acto o contrato celebrado en el mar es de derecho comercial, porque así lo señala el artículo tercero del Código de Comercio. El mar todo lo mercantiliza. Contratos de seguro también serán siempre comerciales, nunca serán civiles. Y ahora sí, pasamos a este punto y con esto cerramos esta parte y se cierra la revisión del temario. Hablamos de las fuentes del derecho comercial. Ya habíamos hablado antes de las fuentes del derecho. Habíamos mencionado cuáles podían ser, cuáles eran sus clasificaciones, pero nos habíamos detenido solamente en dos, la Constitución y la ley. Y habíamos dejado solamente menciones
las demás fuentes del derecho. No era necesario para los efectos que perseguimos. Ahora, ¿cierto? Vamos a replicar algunas de estas cuestiones que ya vimos sobre las fuentes del derecho comercial, del derecho, pero ahora en el derecho comercial y vamos a complementar un poco con otra información. Primera, ¿cierto? Replicamos lo dicho respecto a sus clasificaciones. Podemos tener fuentes formales y fuentes materiales, siendo las fuentes formales aquellas que se refieren a la forma de la norma jurídica, a la forma que adopta el derecho, forma de constitución, forma de ley, forma de decreto, forma de eh, sentencia, forma de jurisprudencia, forma de, etcétera. Tratado internacional. Son las formas que adopta el derecho. Pero también tenemos las fuentes materiales que tienen un componente ya no tan jurídico, sino más bien sociológico, y se refieren a hechos que sirven de antecedentes para la producción de las normas jurídicas. Antecedentes que pueden ser históricos, económicos, sociales, tecnológicos, etcétera. Por otro lado, teníamos otra clasificación que dividía las fuentes del derecho en fuentes positivas y fuentes racionales, siendo las positivas no aquellas optimistas, no. Positivas quiere decir que son susceptibles de ser encontradas empíricamente, y la única forma de encontrar normas jurídicas empíricamente a través de la experiencia, es decir, de tener la experiencia de estar frente a una norma jurídica, es si la podemos leer. Así que van a ser normas jurídicas aquellas que constituyan fuente positiva del derecho, aquellas que estén contenidas en textos escritos y tengan fuerza vinculante, es decir, nos obliguen. Y ahí entonces va a aparecer la Constitución, la ley, ¿cierto? Los decretos de reglamento, etcétera. Pero luego vamos a tener las fuentes racionales, que van a reunir dos elementos distintos a los anteriores, van a ser fuentes que no van a estar contenidas en textos escritos, ¿cierto? Como la jurisprudencia, que es la interpretación más o menos uniforme en el tiempo de las normas jurídicas que realizan los órganos que ejercen funciones jurisdiccionales, ¿cierto? Que se va a contener, por ejemplo, en el caso de los tribunales en sentencia, ¿no? Entonces tomamos un grupo de sentencias sobre una misma materia o asunto y vemos cuál es la interpretación que le dan las normas jurídicas para resolver ese tipo de asuntos, y vamos a ver que hay una tendencia a entender una norma jurídica de determinada forma. Eso lo vamos a llamar jurisprudencia, y evidentemente esa jurisprudencia, no obstante, la vamos a poder encontrar del estudio de textos escritos, que son las sentencias en sí mismas. No va a estar en texto escrito porque va a estar constituida por la interpretación que hacen los tribunales, ¿cierto? En otras materias, como en el ámbito del derecho tributario, esta jurisprudencia además puede ser producida por el Servicio de Impuestos Internos. La doctrina, a pesar de que en estricto rigor no es fuente, pero los autores siempre la mencionan como tal. Yo creo que es porque la doctrina al final del día es la opinión de los autores, y también lo mismo, si bien la podemos encontrar en textos escritos, eh, es su opinión sobre cómo se interpretan las normas jurídicas. Al final de cuentas, lo que constituiría la fuente es su interpretación, no lo que dice el texto escrito, y tampoco tienen esa característica vinculante. Literalmente vincula a nadie la doctrina, pero la doctrina es muy importante a la hora de la formación de las demás normas jurídicas del ordenamiento. Si ustedes ven el canal de la Cámara de Diputados, me dio risa pensar eso, es como, lo dije como si fuese algo tan normal ver el canal de la Cámara de Diputados. No, pero si hicieran el ejercicio, ¿cierto? Y vieran las sesiones de comisión que se- que usualmente transmite el canal de la Cámara de Diputados, verían que constantemente se invita a profesores universitarios para hablar de determinados temas. Eh,
un enorme saludo a los profes que hacen eso, porque en realidad van por el amor al arte. Pero, ¿cierto? Estos profes son lo que constituyen la doctrina, al final. ¿Sí? Y claro, son escuchados por los parlamentarios, por los congresistas, en el caso chileno. Les harán caso o no les harán caso, pero son escuchados al menos, ¿no? Y eso significa que la doctrina sí tiene influencia sobre el proceso de formación de ley. Los tribunales, al momento de aplicar la ley e interpretar las normas jurídicas, estudian la doctrina. Entonces, claro, no es vinculante a la doctrina, pero tiene cierta relevancia, tiene cierta influencia en la producción de normas jurídicas. Y por eso es que la propia doctrina destaca a la doctrina como fuente del derecho, aunque en este caso una fuente racional. Y en las sesiones anteriores habíamos hablado de fundamentalmente la Constitución como la ley fundamental de la República, que hace estas tres cosas: organiza el Estado, crea las instituciones fundamentales y limita su poder, y establece derechos y deberes constitucionales para la ciudadanía. Hace estas tres cosas fundamentalmente una Constitución, ¿cierto? Pero además tiene la gracia de ser la ley fundamental de la República, y en virtud de ello, ¿cierto? Se ubica en la parte alta de la jerarquía entre normas del derecho interno, en el sentido de que las demás normas del ordenamiento jurídico, las demás normas jurídicas que contempla este ordenamiento jurídico, se someten tanto en forma como en fondo a lo que señala la Constitución. Sí, opera un principio que se llama de primacía constitucional, en virtud del cual, ¿cierto? Em, el texto constitucional, ¿cierto? Subordina a las demás normas del ordenamiento jurídico. Y estas otras normas del ordenamiento jurídico deben respetar tanto en forma como en fondo la Constitución. En forma, eso quiere decir que las otras normas del ordenamiento jurídico son producidas en la forma que prescribe la Constitución. Así, la ley, ¿cierto?, se produce a través del Congreso en la forma que la propia Constitución señala. Y si no se produce de esa forma, no está obedeciendo al principio de supremacía constitucional. Algo de eso se discutía a propósito del retiro del 10%. En los tres retiros que se han discutido a la fecha, en los tres estaba presente esa discusión. ¿Se han seguido los procedimientos que establece la Constitución? El oficialismo decía no. Los congresistas que patrocinaban este proyecto y que votaron a favor de él estimaban que sí, que se habían seguido los procedimientos. Eh, las conclusiones son para ustedes, por cierto. Yo no voy a agregar más que a describir el problema. El, en fondo, ¿no?, quiere decir que el contenido de las demás normas jurídicas del ordenamiento, que no son la Constitución, de las normas infraconstitucionales, el contenido de dichas normas jurídicas no puede contradecir al contenido de la Constitución. Sí, y les daba un ejemplo que era bien burdo, pero creo que lo contempla. Una norma que eventualmente dijera que no se puede emprender sería contrario al contenido de la Constitución, porque la Constitución regula la libertad de empresa. En el último tiempo hemos tenido bastantes ejemplos a nivel de la discusión en el Tribunal Constitucional sobre qué puede o no puede ser constitucional. Lo hemos visto a propósito de la reforma laboral del 2016, la despenalización del aborto en tres causales. Eh, Ahí la discusión no era de forma, como en el caso de los retiros del 10%, sino que era ya de fondo. Si estas leyes que se estaban tramitando en el Congreso y que se aprobaron en el Congreso eh, cumplían o no con el principio de supremacía constitucional respecto al fondo del asunto. ¿Sí? El texto de estas leyes contradice o no el texto de la Constitución. En materia comercial, la Constitución también, por supuesto, es fuente, porque ya les dije, les di ya evidencias de esto, cosas de rescatarla. La Constitución regula el derecho de propiedad. Derecho de propiedad que ya les dije es absolutamente esencial a la hora de realizar actos de comercio.
La Constitución regula la libertad de desarrollar cualquier actividad económica en los términos em, que regula, ¿cierto? Siempre que no sea contrario a la buena costumbre, a la moral, al orden público. Pero ahí está, la libertad de empresa está en la Constitución y por lo tanto aplica. Y así, al contener normas jurídicas que regula actividades mercantiles, se transforma en fuente del derecho comercial. Y por lo tanto, sí, la Constitución, ya sea porque las demás normas del ordenamiento, incluidas las de las leyes mercantiles, le deben obediencia y se subordinan al principio de supremacía constitucional, tanto por eso como por el hecho de que hay normas en la Constitución que podrían entenderse como normas que regulan las relaciones entre comerciantes, entonces pone a la Constitución estos hechos como fuentes del derecho comercial. Bajando en la escala jerárquica, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con la ley. Y en el caso de la ley no hay mayores dudas respecto a por qué es fuente de la legislación comercial o del derecho comercial. Tenemos el Código de Comercio como la principal fuente, como la fuente característica del derecho comercial, ¿cierto? Donde vamos a encontrar el grueso de normas que regulan las actividades comerciales en Chile, pero además, ¿cierto? Importante, em, reconocer que hay leyes complementarias que pueden tener, eh, que pueden contener fuente del derecho comercial. Sí, por ejemplo, la ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero. Esa ley establece, ¿no? eh, un formato especial de crédito cuando tiene como objeto el préstamo de consumo de bienes fungibles consistentes en dinero, que va a tener va a tener características comerciales. Entonces, no va a ser una ley que va a formar parte del Código de Comercio, pero sí va a ser una ley comercial. Y en este punto lo importante o lo que hay que destacar es que eh, no vamos a identificar si una ley es fuente o no del derecho comercial por su título. Por supuesto, el Código de Comercio eh, 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 va a estar constituido fundamentalmente de fuentes del derecho comercial, pero además tiene fuentes de otras ramas del derecho, como por ejemplo del derecho tributario. Los libros que deben llevar los comerciantes, regulados en el Código de Comercio, son además los libros básicos que constituyen la contabilidad completa de acuerdo a las reglas del Código Tributario. Entonces, también van a ser fuente del derecho tributario. Entonces, no es el continente, no es el lugar donde esté ubicada la norma lo que va a determinar si es derecho comercial o derecho laboral o derecho tributario. Va a ser su contenido. En la medida que regule entonces las relaciones entre comerciantes, va a ser derecho comercial. La Ley General de Banco también es fuente del derecho comercial, pero no lo va a hacer porque su nombre lo indica, lo va a hacer porque su contenido la hace fuente del derecho comercial. Luego, ¿cierto? Bajamos y ya hablamos ya de cosas nuevas, las normas administrativas, que fundamentalmente van a estar relacionadas a la labor de ciertos sectores, ¿ya? Además de los decretos supremos y reglamentos que emanan del Poder Ejecutivo, en ciertos sectores productivos van a aparecer estas instituciones denominadas superintendencias que también van a tener la capacidad de emitir normas administrativas. Y el ejemplo, ¿cierto?, es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Le puse SIBF, pero en realidad la sigla es SBIF, SBIF. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, entonces, va a emitir norma administrativa que, por ejemplo, va a regular el leasing. Y el leasing es una actividad comercial.
Los tratados internacionales, que duda cabe, van a tener también un rol bastante importante en materia de derecho comercial. Y en este caso, yo sé que les acabo de decir, no se guíen tanto por el nombre, guíense por el contenido. Pero, ¿qué quieren que les diga? Para no entrar en las profundidades sobre las relaciones entre los tratados internacionales y el derecho interno, les voy a decir que piensen nada más en el término tratado de libre comercio. Es decir, los tratados de libre comercio son tratados internacionales que se dedican a regular relaciones entre comerciantes a nivel internacional, ¿no? Entonces, tratados de libre comercio. Eh, Ahí tienen ustedes, por cierto, una fuente cada vez más importante de normas de derecho comercial y por lo tanto son fuentes del derecho comercial. Pero si hay una fuente característica del derecho comercial, es la costumbre. No digo que sea la más relevante, no lo es, ni por si acaso, pero si hay una fuente que sea característica del derecho comercial y ponga de relevancia que el derecho comercial es algo autónomo, es la costumbre. La costumbre puede ser fuente de tres formas, según la ley, es decir, cuando la ley le dice que sea fuente, en ausencia de ley, cuando no hay ley, ¿cierto? La costumbre puede llenar ese vacío, o contra la ley. Es decir, aun cuando hay un mandato legal, la costumbre puede incluso funcionar como fuente y superar a la ley. En Chile, casi nunca es fuente. Por decir, la regla general es que la costumbre no sea fuente, a menos que la ley se remita a ella, ¿cierto? Es decir, en determinados aspectos podría llegar a ser fuente según la ley, pero eso se da muy poco, excepto en el derecho comercial, en que la fuente, en que la costumbre mercantil regulada por el artículo cuarto del Código de Comercio le reconoce el valor de fuente a la costumbre jurídica. ¿Y qué es la costumbre jurídica? No es más que la repetición constante de ciertas conductas. Repetimos de forma constante determinadas conductas, pero lo hacemos porque creemos que al realizar dichas conductas estamos cumpliendo con un deber jurídico, con una obligación jurídica. A aquello, el artículo cuarto del Código de Comercio le da el valor de fuente. En casi ninguna otra parte del derecho chileno ustedes van a encontrar esto. Esto es característico propio del derecho comercial. Y por lo tanto, la costumbre pasa a ser una fuente del derecho comercial y es una fuente característica y propia del derecho comercial. Así, en resumen, tenemos dos cuestiones bastante relevantes sobre este último punto que había quedado pendiente. Lo primero, ¿cierto? Determinar qué era derecho comercial y cómo llegábamos a eh, entender qué era lo que quedaba regulado por el derecho comercial, dónde está la frontera. Como decía, la frontera está cuando avisoramos dos cosas. Primero, un intercambio, ¿cierto? Con fines de intermediación y segundo, fines de lucro. En la legislación chilena, ¿cierto? Donde quedan plasmados estos criterios es en el artículo tercero del Código de Comercio, que va a definir qué son actos de comercio. Y lo segundo, que es importante de esta última parte, es lo relativo a las fuentes del derecho comercial. ¿Dónde vamos a encontrar el derecho comercial? Si ustedes están frente a una situación determinada, ¿cierto? Ustedes son, supongamos, en el futuro, son asesores en sus propias consultoras y llega determinada persona, ¿cierto? Señalando que tiene un problema que requiere determinada solución y ustedes para llegar a esa solución tienen que consultar fuentes legales, evidentemente si están en el ámbito, si identifican que se trata de cuestiones comerciales, ustedes al momento de consultar la fuente legal se tienen que ir a las fuentes del derecho comercial. Y ahí van a encontrar la solución. Eso por ahora.
Les recuerdo, vamos a tener entonces en resumen videos, tres videos. Eh, los dos de clases que ya están disponibles, más este, que van a tratar fundamentalmente el contenido de las 15 láminas que ya están disponibles en la página del curso en Canvas. Estas láminas constituyen el temario y el tratamiento que yo di del temario es la fuente de la cual tienen que estudiar. Mi consejo, impriman, si es que pueden, por cierto, impriman las láminas, vean estos videos de forma más o menos comprensiva y vayan anotando por el ladito los comentarios que yo he hecho sobre estas láminas. Con eso debieran tener. Sin otro particular, agradeciendo su atención, se despide atentamente su profesor de este ramo, Roberto Padre. Tengan una buena jornada. Cuídense mucho.